Hola, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a este canal Realza Crochet. Si es primera vez que estás acá, te invito a que te suscribas para que formes parte de esta familia. Ahora, sin más preámbulos, vamos a proseguir a mostrarles este gorrito para recién nacido, pero no te preocupes porque te voy a estar dando los detalles para que tú lo hagas en todas las tallas. La verdad está súper fácil de hacer. Vean esta puntada, este relieve tan hermoso, tan original. Así que si quieres ver el paso a paso, quédate con nosotros. Vamos a comenzar. Muy bien, vamos a comenzar mostrándoles el gancho que vamos a estar utilizando. Como pueden ver, es un gancho de número 5.0 milímetros y lo vamos a estar trabajando con esta lanita de número 3 milímetros de grosor. Ahora bien, vamos a comenzar a realizar una cadeneta base de 30 puntos para la talla que vamos a estar utilizando nosotros, que es para recién nacido. A continuación les voy a dar una lista de diferentes tallas para que ustedes puedan obtener la que necesitan para su gorrito. Para 0 a 3 meses van a hacer un total de 30 cadenitas y si te vas a guiar en centímetros vas a realizar un total de 20 centímetros. Para 3 a 6 meses vas a hacer 34 cadenitas y si te vas a guiar en centímetros serían 22 centímetros. Para 6 a 12 meses serían 36 cadenas y en centímetros serían 24. Para 1 a 3 años vas a utilizar 38 cadenitas y si te vas a guiar en centímetros serían 26. Para 4 a 10 años vas a utilizar 42 cadenas y en centímetros serían 30. Para adolescentes vas a utilizar 45 cadenas y en centímetros vas a utilizar 34. Y para adultos vas a utilizar 50 cadenitas y en centímetros serían 38. Ahora bien, una vez que les dimos las tallas, entonces en nuestro caso, como vamos a utilizar la talla de recién nacido, vamos a hacer 30 cadenitas. Así que vamos a realizarlo. Muy bien, y aquí tenemos nuestra cadenita base de 30 puntos y tiene 20 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer aquí para todas las tallas, recuerden una cosita, que esta medida que ustedes hicieron de primero es la altura de nuestro gorrito. ¿Ven? Esta va a ser la altura. La circunferencia lo va a ser las vueltas que vayamos a hacer de ahora en adelante, ¿ya? Entonces estamos aquí en nuestra cadenita base. Vamos ahora a empezar con nuestra puntada. Vamos a comenzar haciendo una lazada. Nos vamos a regresar a la que está anterior. Vamos a coger hebra. Y cuando tenemos allí 3 aritos en el gancho, vamos a sacar todo completo. Así se tiene que ver. Vamos nuevamente lazada. Nos pasamos al siguiente punto. Cogen hebra. Cuando tienen allí 3 aritos en el gancho, cierran o sacan. Lazada, cogen el siguiente punto, agarran hebra y cuando tienen allí 3 aritos van a cerrar. Esta va a ser la secuencia por toda la vuelta. Cogen el punto, sacan hebra. Cuando tienen allí 3 aritos, cierran. Vamos a realizarlo nuevamente. Cogen hebra, así. Cuando tienen 3 aritos, cierran. Para hacer un medio punto alto, ustedes hacen esto, ¿verdad? Cogen hebra y cuando tienen los 3 aritos, agarran hebra y cierran. Dense cuenta que no estamos haciendo un medio punto alto, no lo vayan a confundir. Cogen hebra, meten aquí, sacan, cuando tienen los 3 aritos, cierran. Y así es como se tiene que mirar. Esta va a ser la secuencia por toda la vuelta y nos vamos a ver al final. Vamos a realizar el último punto, este de acá. Sacan hebra,
Al tener 3 aritos, cierran. Y esta es la primera vuelta, así es como se mira. Recuerden lo que les dije, que esta es la altura del gorrito. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente para la siguiente vuelta. Este proceso que van a hacer ahorita, lo van a hacer en todas las vueltas. Al final y al inicio de cada vuelta, ustedes van a hacer este proceso. Levantan con una cadena, se pasan para este lado, cogen lazada y en este puntito que está aquí, vean que es el primero, van a coger la hebra de atrás, agarran hebra y al tener 3 aritos, cierran. Lazada, cogen la hebra de atrás, cogen hebra, al tener 3 aritos, cierran. Lazada, cogen la hebra de atrás, a obtener 3 aritos, cierran. Lazada, cogen la hebra de atrás, cuando tienen 3 aritos, cierran. La misma secuencia que hicimos para la primera vuelta. Vamos a continuar y nos vamos a ver al final. Recuerden que tienen que coger la hebra de atrás. Así que vamos a continuar. Vamos a realizar el último punto. Esta hebra de atrás, cuando tienen 3 aritos, cierran. Y bien, esta va a ser la secuencia por todas las vueltas. Vean el relieve que deja, que parece una trencita. Se ve en ambos lados. Es un punto reversible y la verdad es súper lindo. Bueno, ya ustedes saben cómo hacer la puntada. Ya ustedes saben cómo hacer al inicio y al final de cada vuelta. Ya aquí lo que vamos a hacer es continuar una vuelta tras otra vuelta tras otra vuelta hasta obtener la circunferencia que necesitamos para cada gorrito. A continuación les voy a dejar las medidas para diferentes tallas en circunferencia. Recuerden lo que les dije, que las vueltas que vamos a hacer a continuación es lo que va a dar la circunferencia. Para 0 a 3 meses ustedes van a hacer vuelta tras otra vuelta hasta obtener de 33 a 35 centímetros. Para 3 a 6 meses van a ser de 35 a 40 centímetros. Para 6 a 12 meses de 40 a 45. Para 1 a 3 años de 45 a 50 centímetros. 4 a 10 años de 50 a 55 centímetros. Adolescentes de 55 a 58 centímetros y adultos 60 centímetros. Así que, habiendo dado las tallas, vamos a continuar. Hacemos una cadenita, una lazada, cogemos el punto de atrás y cierran. Nuevamente, cogen hebra, cierran, lazada, y esta va a ser la secuencia por todas las vueltas. Vamos a continuar y nos vamos a ver cuando tengamos para nuestra talla, que es recién nacido, 33 centímetros. Muy bien, como pueden ver, ya realizamos todas nuestras vueltas. Vean el relieve de la puntada, como les dije, es reversible. Así como se mira de este lado, se mira de este lado. Y la verdad es que está súper lindo, es bastante elástico como pueden ver. Y bueno, ya aquí terminamos todas las vueltas, ya tenemos aquí la circunferencia. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a juntar estas 2 hebras, así. Vamos a pasar el gancho aquí, en la hebra que nos ha quedado. Y vamos a juntar acá, en el primer puntito de este lado. Vean aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Cogen hebra y hacen esto. Ahora vamos a pasar tanto cogiendo hebra de este lado
como de este lado. Y lo vamos a hacer así, presten mucha atención. En el primer puntito que tenemos acá, ahí ustedes van a pasar y van a pasar también en el primer punto que tenemos de este lado. Aquí. Entonces, cogen hebra y van a deslizar. Así. Nuevamente, cogen hebra de acá, cogen hebra de allá, sacan y deslizan. Vamos a repetir. Una vez que ya hemos pasado, o más bien cerrado, vean, así es como se mira nuestra bandita, nuestro gorrito. Ya se ve cerradito. En esta hebra vamos a dejar un espacio largo porque vamos a cerrar el gorrito. Una vez que ya hemos cortado, ahora tenemos nuestra aguja lanera. Vamos a ensaltarla. Ahora lo que vamos a hacer es coser por todo alrededor en forma de zigzag. Así. Por todo el bordecito vamos a coser hasta que quede todo cerradito. Ok, una vez que ya hemos pasado, ahora vamos a hacer esto, a cerrar todo el gorrito. Vamos a coser. Una vez que ya hemos cosido todo esto, vamos ahora a cortar. Vean, este es el lado de atrás. Vamos a pasarnos para el lado derecho. Así es como se ve ya la parte de arriba. Ustedes lo pueden acomodar para que quede bien bonito. Así es como se mira el gorro. Si ustedes quieren lo pueden dejar así, sin pompón. Vamos a hacer el doblez de una vez. ¿Ven? Así es como se mira con su doblez y sin pompón. En nuestro caso ya hemos realizado un pompón para colocarlo acá. Vean, es este del mismo color. Lo vamos a poner aquí. Vamos a realizarlo. Nos vamos a pasar para acá debajo. Y hacia un ladito vamos a meter el gancho. Vamos a introducir una de estas dos hebras. Y por el otro lado, o sea por aquí, podemos introducir la otra hebra del pompón. Y bien, así es como ya se ve nuestro gorrito arregladito, ya con su marquita. Y vean, este es el gorrito con su puntada. Vean, así es como se ve ya abierto. La verdad, amigas, ustedes vieron que fue súper fácil realizarlo. Así que si te ha gustado este video, déjamelo saber en los comentarios si lo vas a hacer también. Sígueme en mis redes sociales, en todas me encuentras como Realza Crochet. Así que esto sería todo, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.